Hola a todos, bienvenidos a otro video de la serie ¿Por qué leer a los clásicos? Llegamos por fin a la última exhalación del imperio, o sea, el siglo de oro. Y este siglo tan lleno de personajes tan extraños y tan talentosos que definitivamente no nos dará un solo video para hablar de ellos. Así que siéntense tantito que hoy hablaremos de El siglo de oro en España, de mis autores favoritos de España en el siglo de oro, excepto Cervantes porque él merece su propio video porque El Quijote. El siglo de oro en España no solamente abarca la literatura, abarca el arte en general y no fueron 100 años solamente, pero se oye más bonito decir el siglo de oro que decir 110, 115, 20 años de arte increíble. Además coincidió con el declive de la dinastía de Habsburgo, porque ya ven, casarse entre primos, not cool. Pero por eso le llamo o le han llamado esta última exhalación, porque fue lo último, como el último estirón antes de que el imperio cayera. Se podría decir que hasta ahora en el idioma español no ha habido una época tan increíble como esa. Si bien es verdad que hemos tenido nuestras épocas, no se ha repetido lo que se creó durante el siglo de oro. Se dice que se inició con la publicación de la gramática de Nebrija. ¿Por qué? Porque aquí se dieron por primera vez la base para escribir correctamente el español. Y si bien tuvo algunas declinaciones de otras personas que no estaban de acuerdo con lo que Nebrija decía en este libro, es cierto que Nebrija estableció 4 puntos, de los cuales los que recuerdo en este momento son la ortografía y la sintaxis. Estos detalles que después va a tomar en cuenta tu profesora de español en sus exámenes, bueno, son los mismos que Nebrija decide en este año, en 1492, publicarlos. A partir de ahí vemos este boom de escritores. Pedro Calderón de la Barca fue uno de los exponentes más importantes del teatro barroco. En su haber se encuentran más de 100 comedias, pero la obra que les quiero compartir es La vida es sueño, que supongo no solo es mi favorita, sino que además es la obra más emblemática de este autor. La vida es sueño es una obra escrita en verso donde Calderón recoge los tópicos relacionados con el destino y la realidad en la que habitamos. Lo interesante de esta obra es que vuelve a poner en tela de duda lo que los griegos ya habían utilizado en sus obras, esta idea del destino y el héroe que tiene que forzosamente cumplir con él. En cambio, en La vida es sueño se cuestiona si realmente tenemos libre albedrío, si Dios nos deja para decidir lo que queremos ser o si hay un destino para cada uno de nosotros. Es una obra que definitivamente te invita muchísimo a reflexionar y es por eso que se la recomiendo. Para muchos tal vez no será sencilla de leer, sobre todo si no estás acostumbrado a leer teatro en verso, pero les prometo que esta obra te lleva a reflexionar increíble sobre nuestra libertad. Si quieren escuchar el monólogo de Segismundo, el segundo monólogo que es el más famoso de la literatura en español, creo que sí, denle pausa a este video, vayan a escuchar mi horrible voz acá en la parte de arriba porque les dejé un video con este monólogo. Apodado por Cervantes como el monstruo de la naturaleza, porque se tiraban mucho hate entre ellos, Lope de Vega fue uno de los escritores más prolíficos del siglo de oro, pues no solo escribió teatro, sino que abordó cada uno de los géneros habidos y por haber en ese momento, además de que se propuso incluso cambiarlos, mezclando lo trágico con lo cómico, cuando antes solamente había o tragedias o comedias, y al igual que en el teatro isabelino, contaba 2 historias dentro de una. En Shakespeare, por ejemplo, podemos leer cómo empieza con una historia y termina con otra. Es muy similar Lope de Vega en su obra. Era un hombre que no se quedaba con el teatro que ya existía en su época o con las reglas que ya había. La obra que les quiero recomendar de este autor es Fuente Ovejuna, llamada así por el lugar donde se sitúa esta historia, que es Fuente Ovejuna de Córdoba. Y aquí Lope de Vega representa cómo el pueblo unido pueden luchar contra una injusticia y quizás tomar justicia por su propia mano. De alguna u otra forma, el elemento más importante de esta obra es la solidaridad que puedes tener con el otro. Y bueno, esta idea de que el pueblo unido jamás será vencido, lo retoma en esta obra y por eso me gusta mucho. Uno de los fragmentos más importantes de la obra y que más se recuerdan es: ¿quién mató al comendador? Fuente Ovejuna, señor. ¿Quién es Fuente Ovejuna? Todo el pueblo a una. O sea, no... Sí, todos se unieron para hacer Fuente Ovejuna. Pero bueno, lean la obra.
El siguiente autor sería Francisco de Quevedo, también muy conocido, que es especialmente conocido por su obra poética, la cual creo que es el mejor lugar para encontrar figuras retóricas. Cuando te encarguen de tarea encontrar figuras retóricas, los poemas de Quevedo son importantes. Y además creo que es de la mejor poesía creada a partir del barroco. Le recomendaría particularmente su poesía amorosa, creo que es la más sencilla de entender, sobre todo si es su primer acercamiento con él. Y además, la definición o su poema de la definición del amor es un ejemplo perfecto para entender cómo funciona el oxímoron. La liga de este poema la dejaré en el cuadro de descripción. El siguiente autor decidió intensificar sus poemas y sus textos con términos más cultos, y de ahí se ha acuñado el nombre de gongorismo o culteranismo, al uso de una sintaxis muy elevada, muy pipiris. Luis de Góngora siempre estaba inconforme con sus textos, así que se podría decir que era un poco snob con su misma literatura, y sus poemas tenían que ser increíblemente simétricos y su sonoridad tenía que ser exacta. Bueno, definitivamente no es un autor al que uno pueda llegar y apreciar su arte así de simple, porque además sus poemas tienen un montón de referencias a los clásicos griegos. Así que si quieren acercarse a este autor, 2 recomendaciones: paciencia e investigación. Por mientras, les recomiendo leer un poema que me recomendó el autor Alberto Chimal y que me encantó cuando lo leí. Me encantó la forma en que termina y de alguna u otra forma ahí hay una crítica muy fuerte. Se los dejo en la caja de descripción. El poema se llama Da Vienes Fortuna y me encantó, así que puede ser a lo mejor su primer acercamiento para conocer a este autor, a quien yo confundía con el Góngora, que es novohispano, que no es el mismo. En fin, ya con eso damos por terminado este pequeño video sobre el siglo de oro en España. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video donde hablaremos del Quijote y en el otro donde hablaremos del siglo de oro, pero en la Nueva España. Hablaremos de Sor Juana Inés de la Cruz y del otro Góngora. Yo soy Alejandra, este es Sputnik. Chao.